Chicos, esta semana es la última antes del parcial. Ahí se los puse en la sección donde les tengo tareas. Ahí les puse que el parcial es la otra semana. Es lo que hemos dado. Aquí me equivoqué y puse en la semana 6, la puse como si fuera una clase, una tarea en vez de un material. Así que ahora más tarde cambiaré esto. Le puse como si fuera una asignación de tareas. Y así no es. No hay ninguna tarea aquí. Pero bueno, voy a cambiar esto ahora más tarde. Hoy vamos a ver la sección de hematología. El material que yo les estoy presentando, yo sé que ustedes no han dado muchas de las cosas que voy a hablarles, pero de repente sí han o escuchado mencionarlo o lo escucharán mencionar a lo largo de este año. Cuando yo les pongo los PPT, si ven, aquí hay bastantes PPTs. Lo que voy hablando es lo que yo les voy a preguntar en el parcial. No va a ser nada en específico, no les voy a decir cuántos microgramos o microlitros se necesitan para hacer este examen, no. Todo lo que yo hablo son como fundamentos y concepciones, conceptos, no nada específico de cantidades, de ingredientes, de contenidos, porque hay muchas cosas que ustedes no han visto, no han pasado por prácticas de un laboratorio y por supuesto les va a costar comprenderla. Así que esta materia a mí la trato de hacer más como si fuera como un repaso de otras muchas materias y también se ven cosas nuevas. Entonces ya ustedes saben que para el parcial entonces va a venir para ver, va a venir, ay, ¿cómo lo vamos? Aquí está. Va a venir esto, en la semana 2, que era el laboratorio historia de laboratorio y bioseguridad. Vean el video para que sepan qué es lo que viene. Yo no les voy a preguntar, ¿quién inventó el microscopio? ¿Quién inventó? Eso no. Eso es parte del material que yo voy hablando. Equipos de baja complejidad, microbiología, tamizajes, y recuerden que hay un Word que nosotros nos vimos, enfermedades metabólicas, en donde está más ampliado el contenido que vimos la semana pasada de cada una de las enfermedades, que vimos poquitito de que lo que se mide. Bueno, aquí está más ampliado, para que eso lo tomen en consideración. Hematología, entonces, vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo que es el hemograma manual. Debemos tener esos conceptos claros y bueno, qué lástima que no sé si entremos este año, no sé, no estoy segura de que entremos este año a ver este tipo de laboratorios, porque sí son importantes tener algún tipo de conocimiento básico, pero claro, esto se lo va a dar en algún momento su profesor de laboratorio de hematología, porque el de teoría da estrictamente cosas teóricas. Por ejemplo, chicos, si usted está en un lugar lejos, lo nombran por allá lejos, y se le dañó su equipo de contador de hematología, usted por lo menos tiene que estar en la capacidad de poder darle al médico algún tipo de datos para que pueda entonces hacer el diagnóstico. Y uno puede hacer en un hemograma manual de una manera muy sencilla, pero tratando de seguir los parámetros fundamentales de la técnica. Por ejemplo, se necesitan pocas cosas para un hemograma manual. Por ejemplo, para los eritrocitos se necesita una solución de Hagen, se llama, que es un líquido isotónico. Eso lo que permite es realizar el recuento en una cámara de Neubauer. ¿Han visto la cámara? ¿Han escuchado este término en microbiología? Sí, profe. Sí. Sí, ajá, bueno, en esa cámara usted puede hacer recuento de células. Principalmente va a ser tanto en micro como en hematología, usted puede hacer recuento de líquidos y la sangre es un líquido.
Así que en esta cámara usted puede hacer recuento de eritrocitos, de plaquetas y de leucocitos. Asimismo funciona en el líquido cefalorraquídeo, que funciona en microbiología para contar leucocitos y eritrocitos, en esos dos líquidos también. Hay otros líquidos que se pueden contar también, como los líquidos sinoviales, etcétera. Se puede realizar también allí el conteo con diferentes técnicas. Las técnicas van a cambiar entonces los insumos. Pero la sangre se puede diluir. Hay pipetas en donde se hace la aspiración de una cantidad. Son pipetas pequeñitas, no de esas micropipetas, sino pipetas como de vidrio, en donde uno aspira una cierta cantidad de sangre y después aspira el líquido, la solución de Hayem. Se hace una mezcla, en ellos se hace como una homogenización y después se hace entonces, se vierte cierta cantidad en la cámara de Neubauer. Entonces, por lo menos aquí ustedes ven que está pipeteando, ahí dice 5 microlitros de sangre, qué sé yo. Para este tipo entonces de técnica, que es aquí pipeteando con esta pipeta. Y después se va a montar entonces después de cierto tiempo en la cámara de Neubauer y se va a proceder entonces a realizar el conteo. Para los eritrocitos, la cámara de Neubauer tiene 9 cuadrantes. En el caso de hematología, no es micro, se cuenta totalmente diferente. En hematología, el recuento se va a hacer en el cuadro del centro. Ese cuadro tiene 25 cuadros más pequeños y se va a hacer un recuento de las 4 esquinas y el cuadrito del centro. Se va a aplicar entonces una cierta metodología para realizar la cuenta, para no volver a recontar las mismas células cuando están en medio como de dos cuadrantes diferentes, aunque allí no tenemos problemas. ¿Saben por qué? Porque los cuadrantes están en las esquinas y en el centro y ninguno se topa. No es como si yo contara los leucocitos o los eritrocitos en líquido cefalorraquídeo, donde tengo que contar todos los 9 cuadrantes. Ahí sí tengo que verificar este procedimiento de las reglas de conteo, porque los cuadrantes están todos pegaditos y yo voy a contar en una dirección, así como lo dice, ahí dice en la figura que están contando así. A mí me gusta contar al revés, para arriba. Y entonces allí sí, cuando cambio de cuadrante, puedo recontar una célula en el cuadrante de arriba que ya había contado en el cuadrante de abajo. Eso no pasa con los eritrocitos, porque si ustedes ven, ahí, ¿a dónde está? Me lo pasé. Se cuenta en cuadrantes de esquinas. Nunca se te van a topar dos cuadrantes a la vez, así que aquí esta regla no aplica. Ahí usted hace recuento, lo puede contar en 10X, puede enfocar en 40X, puede entonces realizar el reporte, porque las células, los eritrocitos son bastante pequeños. Los leucocitos sí se pueden contar facilito en 10X. Y ustedes hacen su recuento. ¿Qué hacen después de esto? Van a aplicar una fórmula que tiene que ver con la dilución, con el grosor de la cámara, de los cuadritos, etcétera, y ahí se hace entonces el recuento de los glóbulos rojos. Siempre hay que poner el valor normal, alrededor de los 5 millones, 5.5 por microlitro. La hemoglobina se debe realizar, ya sea, aunque sea de forma manual, hay que tener un espectrofotómetro. ¿Por qué? Hay que medir la cianometahemoglobina, que resulta entonces de la oxidación de la metahemoglobina por un reactivo que se le agrega, que es el ferricianuro, y se mide entonces ese producto a 540 nanómetros, y se hace como si fuera una glucosa, un colesterol, etc. Asimismo, la lectura, se va a aplicar la fórmula para poder encontrar entonces la cantidad de hemoglobina en gramos sobre decilitros, en donde se aplica la lectura de la absorbancia del desconocido, que sería la parte superior del numerador, ¿será? Y se hace la lectura de la absorbancia del estándar, porque ustedes saben que todo este tipo de mediciones, cuando son espectrofotométricas, siempre hay un estándar, y se multiplica por la concentración del estándar. Entonces, eso te da una cantidad que va a ser la cantidad de hemoglobina entonces que tiene la persona. Así se tiene que hacer,
No hay que hacer esos cálculos de hemoglobinas que antes se hacían, que sacaban la hemoglobina de los hematocritos, porque eso no hay una correlación directa entre la cantidad de hematocrito que tenga una persona y la cantidad de hemoglobina. Hay muchos factores que pueden incidir en que ambos no estén correlacionados. El hematocrito es una técnica que se puede aplicar perfectamente realizándola a través de los capilares y de la centrífuga, entonces de la microcentrífuga. Vamos a manejar principalmente capilares que tengan un anticoagulante, y la muestra se puede tomar ya sea directamente puncionando capilarmente entonces el dedo de la persona, o puede ser tomada en un tubo, sacar un tubo de sangre. Tengo una diapositiva para que las vean ahí más adelante. Sacar un tubo de sangre y llenar el capilar hasta 2/3 de ese tubo. Los tubos o los capilares se van se les tiene que colocar una masilla en uno de los extremos, que aquí me parece que debe ser en la parte superior, allá en la parte superior donde está en contacto con la sangre. Allí usted sella el capilar. Tiene menos probabilidad que se salga la sangre por ahí de la fuerza que ejerce la centrífuga. Y lo mejor sería que se tomaran 2 capilares por persona por 2 razones. Una, para hacer un promedio de la medición, y la otra, por si uno se le va en la centrifugación, ya tiene usted la otra muestra. Entonces, el procedimiento sería colocar los capilares con la masilla para afuera, para que la sangre no se vaya, y se colocan entonces balanceando como si fuera una centrífuga de las grandes. Los capilares no te dan chance para poner el nombre del paciente, pero entonces usted tiene que tener un papel o algo, la petición del paciente, en donde usted sepa que en tal posición colocó entonces a ese paciente, para que no se confundan. La lectura no debe hacerse con reglas jamás, sino con una de estas tablitas, en donde usted va, después de centrifugada la muestra, usted va a colocar el capilar de tal forma que la parte superior del plasma que le quedó sea la parte superior de la regla, de las divisiones que tienen allí, y la parte inferior, que tiene que ver con la división de la sangre y la masilla, quede directamente, justamente en esa posición. Y la interfase entre plasma y el concentrado de glóbulos rojos es lo que usted va a interpolar en la gráfica, y es lo que le va a dar su valor entonces en porcentajes de la cantidad de hematocrito que tiene la persona, que no es más que el empaquetamiento que va a sufrir la sangre por medio de la centrifugación. Los leucocitos se cuentan súper bien. Son los más fáciles de contar porque son células grandes. Incluso usted puede observar los núcleos y puede darse cuenta directamente, sin tinte, sin nada, puede darse cuenta cuando está ante la presencia de un granulocito y de un agranulocito, de unos linfocitos o monocitos, o se ve perfectamente bien un neutrófilo porque se le ven los núcleos. Entonces, hay que realizar el montaje de la sangre, se tiene que realizar con una solución que tenga ácido acético, porque es como un vinagre. Esto hace que se rompan todos los glóbulos rojos y solamente nos queden los glóbulos blancos. Así que se puede observar perfectamente ahí. Hay personas que le agregan a esa solución de TOR violeta, al cristal violeta, algo que te haga que se tiña un poco los glóbulos blancos, y se observa mucho mejor el núcleo. Aunque usted nunca va a hacer un diferencial, nunca va a diferenciar si es un monocito de unos neutrófilos con la cámara de Neubauer. Te da una idea, pero no puede nunca hacer un diferencial. Para eso existe una prueba que se llama frotis de sangre periférico, que vemos ahorita. Hacer la dilución, el montaje, igual. Aquí, miren que aquí le sale una figura de la cámara de Neubauer, el conteo de los blancos o de los glóbulos blancos o los leucocitos en hematología.
lo realiza en los 4 cuadrantes de las esquinas. De los 9 cuadrantes, usted lo realiza en los 4 cuadrantes. Saca un promedio, aplica la fórmula y ya tiene su cantidad entonces de leucocitos por microlitro. En el frotis de sangre, manualmente se utiliza un piano y por supuesto entonces vamos a utilizar el material para poder teñirlo. Se deben ahora, yo no sé si han visto que hay apps en donde usted puede hacer el recuento. No necesita este piano que ya está una tecnología más vieja, sino que usted puede hacer recuento directamente en apps y te salen bonitos porque te los va dividiendo y las células se ven bonitas, son muy animados y pueden ustedes observarlo ahí. Para que tengan un buen recuento tienen que hacer un buen frotis de sangre. Se toma, déjame cerrar esto aquí, se toma un tubo de hemograma del paciente, se mezcla muy bien, claro, porque el hemograma precipita muy rápidamente, se mezcla bien, obtienes una gota de sangre y la colocas en la parte, o sea, cerca del final del borde del portaobjeto, y con otro portaobjeto usted tira esa gotita un poquito para atrás, ve que se forme como una línea entre los dos portaobjetos y hace un extendido rápido para el frente. Esto le toma tiempo a uno poder realizar unos frotis bonitos, a veces quedan cortos, quedan como de que cuando uno va arrastrando el portaobjeto así mismo queda. Espérense, que algo se me metió aquí. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, uno va arrastrando el portaobjeto y así mismo queda el frotis como frenado. Entonces, todas esas cosas se tienen que evitar porque los frotis deben tener 3 partes, cabeza, cuerpo y cola, y uno debe leer el frotis entre el cuerpo y la cola, que es el lugar correcto. Y miren todos estos frotis que están aquí todos abajo, todos feos. Entonces uno debe procurar realizar bastantes prácticas para hacer, la batería, para hacer un frotis bonito. Lisa, pásame el cargador, mami, porfa. Entonces, la tinción, se las presento ahorita en otra diapositiva, se hace con un tinte que se llama RAE y se procede entonces a hacer la lectura en base a 100. Los frotis de sangre se hacen basándose en el conteo de 100 células, así que en 100 células usted va a contar todos los glóbulos blancos que pueda observar allí. Hace recuento de los granulocitos, los que son los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y los, ¿qué se me queda? Los linfocitos. Ya está conectado. Entonces usted hace diferencial. De esta forma es la forma correcta para usted saber que realmente, cómo está la composición entonces total de los glóbulos blancos. Y así usted puede ver si la persona tiene más cantidad de lo normal de neutrófilos, probablemente tenga una infección bacteriana si los leucocitos también están elevados. Y hace una serie de correlaciones. Este es es una técnica. Ay, Dios, hoy todo el mundo está corriendo. Es una técnica que usted debe dominar. El frotis de sangre periférico, usted debe hacer y poder realizar esta lectura de una forma básica que le pueda dar la información al médico para que él haga entonces correctamente el diagnóstico. Yo tenía compañeros que manejaban el frotis de sangre periférico como si fueran médicos hematólogos. Si uno quiere, si usted se especializa, esas cosas a veces son autodidactas, usted puede hacer un frotis en donde no solamente reporte los leucocitos, sino cómo observa toda la serie
eritrocitaria y la plaquetaria. Ahorita se los enseño en otra diapositiva que tengo. Las plaquetas también se pueden contar, son más pequeñitas, son más difíciles, pero también las pueden contar en el cuadrante de los rojos y se pueden reportar. Bien, eso es de forma manual. De forma, pero por suerte, de forma manual está en desuso porque contamos con el hemograma automatizado. Eso no significa que no sepamos, no tengamos la necesidad de saber cómo se hace un hemograma manual. Claro que sí, es muy necesario conocerlo, aunque uno no lo utilice. En los años 50, dos hermanos, Wallace y Joseph Coulter, ellos inventaron entonces el primer contador automático de células. Si muchas personas, ustedes escuchan a personas hablando de estos equipos como los Coulter, es porque por mucho tiempo ellos dominaron esta tecnología, fueron los pioneros en este campo y se le denominaba a esos equipos como los Coulter, no como contadores hematológicos. Así que ellos estuvieron a cargo de este tipo de invento. Los primeros contadores hematológicos hacían un diferencial de 3, ¿qué significa eso? De 3 partes, que además de contarte la hemoglobina y te hacía toda una serie de conteos de plaquetas y de eritrocitos, te hacía un diferencial de 3 partes, que significa que contaba el equipo los monocitos, los linfocitos y los granulocitos, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, los contaba como uno solo. Estos equipos eran más baratos, pues, porque no tenían esa tecnología. Y aún hoy en día nosotros podemos encontrar contadores hematológicos de 3 partes, muy básicos, pero muy buenos. Usted puede tener este contador en su laboratorio si desea emprender un negocio, lo puede tener sabiendo que a todos los hemogramas usted le tiene que hacer un frotis de sangre periférico para dividirlos a granulocitos que están todos juntos. Y son mucho más baratos, están alrededor de los $5,000 a $7,000 y usted puede adquirir esta tecnología de 3 partes. Cuando se dice que un contador hematológico es de 5 partes, es que te realiza todo el frotis de sangre, te realiza todo el diferencial, los 3 agranulocitos los cuenta y los 2 de la serie de los linfocitos y los monocitos. Así que el hemograma manual pasó a los métodos automatizados, porque los hemogramas es la prueba más solicitada dentro del laboratorio clínico. El costo es algo razonable, el costo de operación es muy barato. Un hemograma le puede salir a un laboratorio en un costo bruto, como uno dice, bruto o neto, bruto creo que, de aproximadamente menos de $2. Y es muy rentable. Si usted lo quiere vender en su laboratorio, yo he visto hemogramas hasta por $14. Y eso te da como un 200, 300% de ganancia. Es una prueba de rutina y por supuesto es un marcador de urgencia para saber entonces qué está padeciendo la persona. Te da una serie de parámetros que pueden ser cuantitativos, cualitativos, te mide las 3 series de la médula ósea y hay muchas ventajas de la automatización. Por ejemplo, mire, se logró minimizar los errores que se producen en la cuenta porque uno mismo, por pipetear mal o por hacer las diluciones mal, puedes introducir un error técnico. Los eritrocitos bajaron a 1% en el error, de un 11%, los leucocitos a 2% de un 16%. Entonces, hubo una mejora significativa. El hemograma te da un recuento de los glóbulos blancos totales, te da el porcentaje como si fuera un frotis de sangre de los neutrófilos, los monocitos, linfocitos, los eosinófilos, basófilos, los neutrófilos, todo esto. Te dice entonces la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas y te da una serie de mediciones que son calculadas por el mismo equipo. Hay varios principios que utilizan entonces estos equipos automatizados y uno de los que más utiliza es el principio de la impedancia eléctrica, en donde cuando va a absorber la muestra, el equipo va a pasar por una apertura en donde hay
una interrupción de una corriente eléctrica que se produce en esa abertura, producto del paso de las células. Por ejemplo, los eritrocitos van pasando y al pasar por esa abertura generan entonces un pulso porque existe una interrupción. El tamaño de ese pulso va a depender del tamaño de la célula, de su composición, y asimismo entonces se va a realizar, esto es una forma básica que les estoy diciendo, se va a realizar entonces los conteos, se cuentan las plaquetas, se cuentan los diferentes componentes de la serie blanca, se van a contar así a través entonces de este cambio, de este pulso, de esta interrupción de la corriente eléctrica, y ese es el principio de la impedancia eléctrica. Eso hace que dentro del equipo usted pueda tener entonces, manejar una serie de gráficas que se conoce como histogramas y ver entonces cómo se va a realizar la distribución de las células. Y es muy importante que si usted por lo menos está trabajando en una sección como hematología o tenga su laboratorio, pueda entonces usted ver y verificar lo que está pasando con sus gráficas. Si es cónsono con las cuentas que están dando el mismo equipo. Te hace una dispersión también de las diversas líneas celulares y uno puede observar allí a través entonces de esas gráficas cómo están distribuidas las líneas celulares. Hay otro método que también utiliza mucho en los contadores hematológicos, que es el método de la dispersión de la luz. En donde las células van a pasar a través de una apertura y van a interrumpir la transmisión de una luz. Puede ser un rayo láser. Este rayo láser va a estar disperso a diferentes grados y así nos puede entonces dar diferentes informaciones de las células. Por ejemplo, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Sí, profe, disculpe, es que llegué. Ajá. Entonces, por ejemplo, a 0 grados te mide el tamaño de las células. Si la luz está dispersa a 0 grados, te mide el tamaño. A 10 grados, la complejidad entonces que tiene la célula. A 90 grados, parte de lo que es la superficie, la estructura interna de la célula, y esto te da más información. Hay equipos que entonces trabajan con estas dos metodologías y te permite entonces tener más información acerca de las células que se están manejando. Miren aquí para ver, creo que es, no, es este. Miren aquí, por ejemplo, este video. De un equipo de hematología de una marca que se llama Beckman Coulter. Los hermanos Coulter se unieron a un señor apellido Beckman para esas épocas por allá y hicieron entonces una compañía muy sólida, y estos equipos de los Beckman después compró las partes de la compañía de los Coulter y entonces se consolidó como el líder en los equipos de cuenta hematológica. Así que van a escuchar de ellos más adelante. Este equipo, miren que las muestras se colocan en unos racks o en unas gradillas y ven que todas esas muestras deben tener su código de barra, que es equivalente al nombre del paciente. El equipo hace la mezcla porque tiene que mezclarse para hacer el hemograma. Nunca usted puede meter un tubo en un contador si usted no lo ha mezclado antes, porque recuerde que precipitan y no va a ser una lectura correcta. No hay necesidad de abrir la tapa porque hay una aguja que puede pasar el caucho y va a distribuir esa aguja entonces a diferentes cámaras de recuentos, va a distribuir la sangre, mínima cantidad, creo que decía 5 microlitros, no me acuerdo,
y va a pasar entonces la sangre a través de diferentes cámaras, la cámara de la hemoglobina, la cámara de los eritrocitos, de los leucocitos, de las plaquetas, y va a hacer entonces los recuentos de cada una. Va a ser la medición entonces de la hemoglobina, también va a ser entonces la medición correcta. Esa aguja luego puede ser lavada. Lo más importante cuando uno utiliza estos equipos de hematología es que no debe haber ningún coágulo en la muestra. Así que todas esas muestras que van a pasar al equipo, usted tiene que revisarlas una por una. Tómese la delicadeza de ver el tubo, muévalo, mézclelo, vea si hay algún coagulito de fibrina. Si vea algo raro y usted no está totalmente convencido de que la muestra no está, está anticoagulada completamente, abra el tubo, métale un palillo de madera, saque el palillo y vea si hay algún coágulo pegado a eso. Si hay un coágulo pegado, no puede usar esa muestra para realizar el conteo de ninguna forma. En el equipo primero porque lo va a tapar y eso va a ser un caos. Un equipo de hematología tapado es un dolor de cabeza para un tecnólogo que tiene que hacer miles de hemogramas. Segundo, no te da una cuenta real porque al formarse el coágulo atrapó las células, plaquetas, todo eso, eso no sirve. Así que nunca pueden trabajar hemogramas con muestras coaguladas. Este equipo, especialmente esta serie, te da chance entonces de pegar como varios módulos a la vez y hacer que sea más grande y poder entonces atender a más personas porque tienes más capacidad de poder realizar los conteos. Ah, no, este viene ahorita. Este se lo voy a presentar ahorita. A ver. Ajá. Entonces, chicos, ahí el hemograma, vamos a este frotis. El frotis de sangre es una parte muy importante dentro del laboratorio de hematología porque algo raro que ustedes vean en el resultado del hemograma automatizado, usted lo tiene que reevaluar a través de un frotis. Si ve que tiene unos eosinófilos súper elevados, los monocitos súper altos, o algo a usted no le cuadra, ¿usted qué se hace? Hace un frotis de sangre periférico y evalúa realmente si el equipo hizo muy bien la cuenta. Puedes hacer, con el frotis, puedes evaluar cómo están los eritrocitos, toda la serie, ver si hay parásitos sanguíneos de tipo el plasmodium, puede hacerse con eso. Así que es una técnica que siempre, cuando usted algo tiene una malicia, esto no me cuadra, hay que hacerle un frotis, usted haga su frotis, léalo y repórtelo. Entonces la tinción de Wright la creó un patólogo estadounidense de apellido Wright en 1902. Él se basó en otra tinción anteriormente creada, incorporó una serie de materiales diferentes, la modificó y realizó entonces esta tinción que es la que utilizamos hoy en día, donde se utilizan colorantes policromáticos que te permiten teñir diferentes partes de la célula y que te den coloraciones diferentes. Entonces, aplicó eosina, azul de metileno, fijó entonces los tintes con metanol y realizó entonces esa coloración. Aquí le presento nada más algunos materiales entonces que se necesitan si los tintes no están preparados. Ahora todo está preparado, usted lo compra listo para llevar a su casa, a su laboratorio, no tiene que hacer nada, pero sale más costoso. Si usted lo quiere preparar entonces en su laboratorio, necesita tener ciertas cosas, como por ejemplo el mismo colorante, el metanol, tener el glicerol y hacer la preparación con soluciones amortiguadoras.
Entonces es bastante complicadito. Así que de repente a veces el costo-beneficio, aunque uno pague más, tiene más beneficios. Ahí están algunos componentes de la tinción que me imagino que en algún momento lo van a dar en hematología. Y la técnica, cómo se realiza, también la van a ver en hematología. Así que la utilidad no solamente se puede aplicar para el frotis de sangre periférico, sino también para teñir ciertas otras muestras. Por ejemplo, hay un tipo de examen que se llama eosinófilos en moco nasal. Se le toma una muestra con un hisopo al paciente del área nasal, se coloca entonces en un portaobjetos esa muestra de ese moco, se deja secar y se tiñe como si fuera una placa de hematología. Ahí lo que usted va a evaluar es el porcentaje de eosinófilos que puede ver, porque al haber secreciones nasales, ustedes recuerden que en el sistema inmune van a llegar donde estén la alergia, los parásitos o las bacterias, van a llegar las células y puede ver neutrófilos, linfocitos, pero lo que aquí necesitamos es el conteo de los eosinófilos, porque eso nos está diciendo si la persona está pasando por un proceso alérgico, y se hace entonces el recuento específico de los eosinófilos en esta muestra. Y los parásitos, por supuesto, también entonces uno puede observar parásitos de tejidos como la leishmania o parásitos sanguíneos como el plasmodium, trypanosoma, filarias. Todo eso se puede hacer con esta tinción. Observar si también hay hongos sistémicos, se utiliza mucho para el histoplasma, para poder observarlo. Entonces usted va a ver y tiene que reportar el tamaño, color, forma e inclusiones eritrocitarias. Todo esto es muy importante para el médico. Déjame ver por qué no quiere salir. Ajá. Usted va a observar si hay una anisocitosis, eso comprende el total de desigualdades en el diámetro de los eritrocitos que puede suceder en pacientes transfundidos, en las anemias. Ven los eritrocitos atrás, no el que está señalado con una cosa esa de roja, sino los eritrocitos que están atrás, que están de diferentes tamaños. Pueden estar muy chicos, referentes al tamaño normal, que es menor. Ellos miden alrededor de 7 micrómetros, así que más pequeñitos, como los 6 micrómetros, uno puede entonces decir que son microcitosis, que hay una microcitosis. Si son más grandes, que hay una macrocitosis. Eso tiene que ver con una serie de enfermedades que pueden estar consideradas allí. Si están muy grandes, megalocitosis. Si hay alteraciones en el color, o sea que están muy bajitos de color o están muy coloreados, también significa algo. Alteraciones de la forma, esto no sé si lo están viendo ya en hematología. Pueden estar con esas espículas que se llaman equinocitos, acantocitos, si se ven también con otras proyecciones. Estomatocitos que tienen como una boquita en el centro. Los vemos como... hay unos que están fragmentados, se llaman esquistocitos. Hay unos que están enlongados, se llaman eliptocitos. Todos esos diferentes tipos de eritrocitos, miren estos que en forma de hoz, entonces es la anemia falciforme. Toda esa información usted se la puede dar al médico porque es súper valiosa. Y las inclusiones por diversas enfermedades entonces que tengan, las puede observar. También hace recuento de los neutrófilos, de los linfocitos, que son estos que se ven aquí, donde son células bastante pequeñas, que no tienen casi citoplasma, sino que el núcleo es bastante grande. Los eosinófilos tienen granos anaranjados, los monocitos son células parecidos como a riñoncito, el núcleo es como un riñoncito, pero son grandotes, son células que tienen gran citoplasma. Bueno, pueden hacer un montón de cosas con el frotis de sangre periférico. Y eso se hace de forma manual. Ahora, también hay equipos que lo pueden realizar de forma automatizada. Ya todo se hace automatizadamente también. Entonces, si usted tiene la suerte de que su laboratorio tenga esos equipos, bueno, perfecto, se manejan. Ahí está otro
esta es otra casa comercial. Y va a tomar entonces todo el hemograma, los hemogramas, porque se hace a partir de ahí. Si él detectó, lo hace automáticamente, si detectó que hay muchos valores que no correlacionan, que hay algo raro, él automáticamente entonces hace un frotis de sangre, pero uno mismo puede darle la opción de que a todos les haga el frotis de sangre si se desea, aunque no es necesario. Es cuando usted ve algo raro, algo elevado, algo que no le cuadra. Los tubos ya están mezclados, así que el equipo va a tomar entonces la gota de sangre. Recuerden que también todo debe estar con códigos de barra, igual los portaobjetos. Ahí tomó la gota de sangre y miren que va a ser entonces el extendido perfectamente. Lo hizo perfecto. Va a guardarlo entonces, va a llevarlo a otra área para que se haga la tinción y va a proceder entonces a realizar los diversos pasos, el secado. Luego eso se procede entonces a realizar entonces los diferentes pasos. Puede ser la tinción de Wright o realiza otras modificaciones porque aquí vi que está tiñendo con Gienza, que es otro tinte que se utiliza mucho en hematología. Así que depende entonces del país o de los protocolos que tenga el mismo equipo. Va pasando entonces las placas de uno a otro lado, dependiendo en qué parte del proceso esté. Y, bueno, le hice un lavado final. Y después que ha completado el rack, se lleva entonces la placa a otro módulo. Hasta allí puede llegar ese módulo. El módulo de preparación y de tinción de las placas. Pero si el laboratorio tiene mucha plata y quiere comprar el módulo de lectura, lo puede hacer. Ahí, ¡pam!, le pegaron el módulo de lectura, que entonces se va a llevar todas esas placas que ya están teñidas, se las va a pasar al otro módulo y va a realizar entonces la distribución de las mismas, todo de forma automatizada. Tiene un microscopio interno. Este microscopio le va a dar una primera revisión en objetivo de bajo poder para observar las mejores áreas para realizar entonces la lectura final. Le agregó las gotas del aceite de inmersión y lo va a hacer entonces en 10X. A medida que hace la lectura, va tomando fotografías de los diversos campos. Va a guardar las placas, por supuesto, para después, por si se necesitan. Y le presenta entonces al técnico, al tecnólogo, las fotos que se tomaron, y el tecnólogo ya no tiene que mirar directamente en el microscopio porque para eso lo hizo el equipo. Entonces simplemente uno cuenta, valida lo que está pasando allí, hace la validación. Y ese es el frotis de sangre automatizado. Profe, esos equipos me hacen sentir desplazada. Bueno, por lo menos en Panamá, para que lleguemos a eso, sí hay teñidores, sí tenemos teñidores automatizados, pero no de esa forma. Son unas centrífugas, una cosa chiquitita, pero no de esa forma. Entonces uno piensa que de repente quitan puestos de trabajo. Puede ser, pero no tanto. Hay otra prueba que se realiza en el área de hematología que se llama la velocidad de eritrosedimentación o VES. Entonces, este tipo de prueba, de forma manual, uno puede realizarla con un tubo de hemograma. Aquí sí no se puede hacer pinchazos de dedos ni nada porque se necesita bastante sangre. Y se coloca esa sangre en estos tubitos que ustedes ven ahí, que hay 4 tubitos en esa gráfica que está, la encontré, que me gustó mucho. Estas diapositivas están en portugués.
Entonces, esos tubitos se llenan de sangre con unas pipetas, como son tan delgaditos los tubos, se llama de Winthrop o de Western Green, son diferentes metodologías que te dan el mismo resultado. Entonces, estos tubitos de sangre, uno toma la sangre del tubo de hemograma mezclado y las pipetas, no sé si las vieron alguna vez en el laboratorio, que son unas pipetas que tienen unas puntas largas. Bueno, esas pipetas nos sirven para llenar estos tubos porque llegan hasta la parte de abajo sin que se formen burbujas. Entonces, usted llena eso hasta la parte superior donde dice que hay que llenarlo. Los tubos están graduados y te permite ver entonces qué cantidades en mililitros va a ir descendiendo la sangre o los glóbulos, las células en una hora. Usted tiene que ver cuánto desciende en una hora y simplemente tiene que mirar la parte que divide el plasma del concentrado globular. Colocarlo entonces en un lugar donde no haya vibraciones, donde no se vaya a mover nada. Cuando usted coloca la muestra dentro del tubo, si no lo llenó completamente, no puede ni que golpearlo, porque todo eso incide en que se aumente la velocidad de sedimentación del paciente. Y si se aumenta, le está dando un resultado falso, que no sea porque el mismo resultó aumentado. Hay diferentes patologías que pueden generar una velocidad de sedimentación aumentada. Pero todas estas patologías, por lo menos si ustedes leen cada uno de esos cuadritos rosados, ninguna tiene el mismo origen, todas son de orígenes diferentes, lo que significa que esta prueba es un test totalmente inespecífico. Te dice, sí, estoy aumentado, pero no te dice una verdadera razón. Entonces son de este tipo de pruebas que le encantan manejar o mandar a hacer los médicos, pero en realidad no te dicen un diagnóstico definitivo. Puede ser que ayuden entonces con el diagnóstico, pero es un diagnóstico totalmente inespecífico. ¿Qué pasa? Porque hay personas que la aumentan más que otras, que están fuera del rango normal, porque los eritrocitos, de forma natural, ellos tienden a la repulsión. Ellos están, su membrana externa está tapizada con unas partículas, unas moléculas que se llaman ácido ciálico, que están cargadas negativamente. Así que cargas negativas uno con otro se van a repeler y esto va a hacer que la sangre fluya entonces normalmente. Pero en presencia de enfermedades donde va a haber un aumento considerable de proteínas en el plasma, donde están circulando los glóbulos rojos, las proteínas están cargadas positivamente o hay partículas que están cargadas positivamente y neutralizan entonces el ácido ciálico, produciendo entonces que los eritrocitos puedan agregarse de forma que no es normal y se producen estas rosetas que ven ahí ustedes, así como esas pilas de monedas, y eso se llama Rouleaux. Ese fenómeno se conoce como eso, que es la apilación de forma normal de los glóbulos rojos. Entonces, al ellos apilarse, van a descender más rápidamente y un aumento en la eritrosedimentación se dice entonces que puede traducirse en algún tipo de enfermedad. Este resultado lo debemos ver de forma manual en una hora, ahora. Y está bien, es lo correcto, se puede realizar de forma manual. Pero hay equipo automatizado. Entonces, parece que todo está automatizado en hematología. ¿Qué hace este equipo? En 20 segundos te da el resultado. Miren, que se metió el paciente, el equipo leyó el código de barra del paciente. Ella fue a hacer una tontería allá en el fondo del cosa, a chatear, qué sé yo, y en 20 segundos, ¡tan! Te dice entonces cuál es la velocidad, la ves. ¿Cómo lo hace el equipo? Lo hace porque tiene un programa que hace una proyección en el tiempo. Esto es algo ya tecnológico. Hace una proyección en el tiempo de cuánto, midiendo la velocidad en ese momento, cuánto se proyectaría en una hora. Y es un cálculo matemático que hace internamente y es algo totalmente válido. Nada más que el laboratorio tiene que tener la plata para hacer eso. También la ventaja de este equipo es que utiliza mucho menos muestra para la realización. Esta
técnica que es la gota gruesa, este extendido que particularmente se debe realizar de las funciones capilares directamente, aunque estamos hablando en este caso de parásitos, que debería realizarse todo ese tipo de muestras, aunque no sean heces, en el área de parasitología, porque para eso está el personal entrenado allí, se realiza en el área de hematología porque es más fácil tener las muestras, son más accesibles en esa área de hematología. Y el objetivo entonces de esto es poder realizar el diagnóstico clínico. El diagnóstico de laboratorio lo haríamos nosotros a través entonces de la tinción de los parásitos en la gota gruesa. Se busca que sea del dedo porque la sangre está más concentrada que en un tubo de hematología, donde ustedes saben que a mayor cantidad de sangre hay más dilución, puede haber más dilución de la muestra, y los parásitos, si están en muy poca cantidad, no los vamos a encontrar. Así que se pretende entonces que las muestras se tomen directamente del dedo de la persona. Una vez seco, se realice entonces el extendido y se puede secar. Así que hay personal de salud que pueda viajar a áreas muy apartadas, tomar esas muestras, se secan, se embalan muy bien y se remiten a un centro de lectura de lo que tiene que ver con la malaria, que más se utiliza eso. El diagnóstico también lo puede hacer el médico a través de todas las manifestaciones clínicas, y hay un diagnóstico epidemiológico que se hace cuando hay zonas endémicas. Ya sabe, por lo menos aquí en Bocas, en tal lado es endémico, allá en la comarca, en tal lado es endémico. Así que probablemente la sintomatología que tenga ese paciente corresponda a una persona que tiene malaria. El extendido hay que realizarlo muy bien, ya ustedes saben entonces por qué se debe hacer muy bien esta técnica, y se procede entonces a el técnico a realizar el reporte de lo que observa entonces en el microscopio. Puede hacer la revisión de las diferentes fases o las diferentes, bueno, ¿cómo les digo? Las diferentes especies. Puede hacerlo el tecnólogo capacitado, las diferentes especies entonces de los trofozoitos, gametocitos, todas las fases entonces de cada una de las especies podrían ser detectadas y hacer el diagnóstico correcto. Así que esta técnica sí es muy importante que se haga, y es una técnica entonces totalmente manual. ¿Qué me falta de aquí? Ya les dije el BES. Bueno, el hematocrito, nada más para mostrarle que se puede obtener también directamente, miren, del tubo. Del tubo sí se puede hacer el hematocrito, nada más que hay que permitir entonces que la sangre por capilaridad suba. Usted nada más lo inclina un poquito y él se llena el capilar. El capilar debe llenarse a las 3/4 partes de él con sangre y después proceder entonces a sellarse. Se limpia. Hay personas que si no tomó la muestra de manera muy correcta, entonces se puede embarrar el mismo capilar de sangre, se puede limpiar, se centrifuga y después se procede a la lectura con la regla para leer. No esta verde que está aquí, no. Eso es incorrecto. Es con la regla para leer los capilares. Esa es la forma correcta, entonces, de hacer la lectura. Chicos, para ver qué me falta de aquí, esto, y la última técnica, este material lo voy a quitar aquí, es la citometría de flujo. El citómetro de flujo forma parte muchas veces de equipos de hematología que son muy complejos, que te manejan tanto la impedancia como te manejan la dispersión de la luz, y además tienen un citómetro de flujo. Lo que hace esto es el citómetro de flujo te permite hacer una tinción. Por lo menos ustedes pueden ver allí que hay una célula, supongamos, eso parece un linfocito. Ese linfocito en la parte externa, el de la membrana externa, tiene anclado diferentes tipos de antígenos que lo van a llevar a ser linfocito tal. Entonces, cada uno de esos antígenos pueden ser marcados
con anticuerpos. Pueden ser detectados con anticuerpos específicos para cada uno de esos antígenos y esos anticuerpos se les ha hecho unir un fluorocromo. Si pueden ver ahí que cada uno tiene como diferentes fluorescencias y eso nos permite saber que cada anticuerpo marcado con su diferente fluorescencia equivale a un antígeno que tenga entonces ese linfocito presente en su membrana externa. Así que el citómetro de flujo nos da mucha información acerca de las células. Aquí manejamos poblaciones celulares que son difíciles de evaluar, como por ejemplo los linfocitos CD4, para ver cómo está transcurriendo la enfermedad del VIH en los pacientes VIH positivo. Los demás tipos no tienen idea de la cantidad de CDs que hay y cada uno de esos, por ejemplo, en las diversas leucemias, se pueden manejar y conocer cómo están siendo monitoreadas los diferentes, esas diferentes células se pueden monitorear a través de este citómetro en pacientes, por ejemplo, que tienen los diferentes tipos de leucemia. Estos equipos, les dije, pueden estar integrados en los contadores hematológicos o pueden estar aparte como un equipo totalmente, un citómetro aparte para manejarlo. La tecnología es bastante costosa, está alrededor de los $300,000 tener un citómetro de flujo y por eso es que no están en muchas áreas, en muchos laboratorios, no pueden manejar este costo tan grande. Además, debe estar ubicada en un área donde le va a ser muy beneficioso a la población, o sea que tendrían que ser hospitales que manejen este tipo de paciente. ¿En qué consiste la tecnología? Vamos a tener diferentes partes, de una forma sencilla, vamos a tener unas diferentes partes de los citómetros, en donde, déjame que pase un poquito, va a haber la muestra, va a ser tomada y va a ser entonces distribuida a través de una apertura, en donde, si ven, cada vez que pasa una célula, la célula va a dar información en dos direcciones. En esta parte de aquí, la célula va a medir entonces la penumbra, se va a medir en esta parte aquí la penumbra que produce la célula. Eso nos quiere decir, nos da información acerca del tamaño de la célula midiendo la penumbra. Va a haber una serie el rayo en la superficie celular produce difracción de las diferentes partes de la membrana de esa célula y esa difracción va a poder ser rescatada por sensores y nos da información entonces de la superficie celular. Además, se va a hacer un pretratamiento de la muestra en donde se van a adicionar los conjugados, que son anticuerpos marcados con fluorescencia, que se van a pegar exclusivamente al antígeno para los cuales ellos fueron fabricados, y eso nos va a dar otro tipo de información también. No solamente se le puede añadir un solo reactivo para saber si es un CD8, por ejemplo. Podemos añadirle, entonces, varios tipos de conjugados y nos da diferente información a la vez. No es un paso a la vez, sino a la vez usted puede tener mucha información. Lo que no se unió, los conjugados que no se unieron es porque el antígeno no está presente en la muestra. Así que lo que va a hacer el citómetro es manejar más o menos estos tres tipos de informaciones: el tamaño, la apariencia celular y también los elementos que estén incluidos en la célula. Una vez se ha leído la penumbra, se ha leído la dispersión de la luz, se procede entonces a realizar la lectura de la fluorescencia y va a haber entonces también sensores que miden cada una de la fluorescencia producida, en cantidad por supuesto, y después va a ser analizada por el software del sistema y nos va a dar entonces la información. Yo les estoy hablando esto de una forma muy sencilla para lo que de verdad conlleva esto. El tecnólogo que maneje este tipo de tecnología
tiene que haber tomado un curso, una capacitación, porque hay que analizar las gráficas que presenta entonces, los datos que presenta entonces el equipo. Te da una serie de datos que tienen que ser analizados. No te dice directamente tienes 500 CD4. Tú tienes que realizar un análisis para poder entonces dar un valor. Y eso se hace a través de las mediciones, de las gráficas, de los histogramas que presente entonces el equipo. Pero no es nada, chicos, siempre les digo eso. No se asusten, eso no es nada del otro mundo. Con capacitación, nosotros podemos ir hasta el espacio. Así que eso no es nada del otro mundo. Si usted alguna vez va a estar encargado de un citómetro, simplemente lo que hay que hacer es capacitarse, y eso te lo da el mismo laboratorio donde tú trabajas y la casa comercial, por supuesto, que son los que venden el equipo. Nada más que uno tiene que estar muy concentrado y estar entonces capacitándose, pues, en todas este tipo de tecnología. Bueno, para ver, creo que sí, ya les mencioné todo esto. Chicos, es una sección muy bonita. Ustedes pueden aprender. Hay gente que le gusta mucho la hematología. Ay, sí, a mí me encanta la hematología. Y vieron que se pueden hacer un montón de cosas. De la otra semana, no, la que viene, entonces les voy a hablar de una área que está ubicada dentro también de la sección de hematología que se llama coagulación. Entonces, ellos están también ubicados allí, y vamos a hablar entonces de los diferentes... y Beatriz, ¿dónde tú estás? En la universidad, profe. Mire quién está por aquí. Ah, ya. Hola, profe. Hola, hola, hola. Estamos haciendo los enredos de los papeles. ¿Verdad? Hola, Jimmy. Entonces, Ay, chicos, no. esta sección es una sección, ya lo vieron. Hay que hacer muchas cosas, pero es muy movida, es muy bonita, te da mucha información. Y yo sé que cuando tengan que rotar en algún momento, les va a gustar mucho. Y en el transcurso de lo que están dando de hematología, les va a encantar también. Sobre todo las células, el frotis. ¿Alguna consulta?